Creo que es importante que aquí en la iglesia encontremos sabios y todos seamos sabios para el reino. Y la vez pasada el pastor tocó un tema en el área del cual tenemos que ser sabios en la forma de conducirnos en cuanto a lo físico. Pero hoy yo quiero hablar un poco más de término espiritual, del lado espiritual del tema. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y luego iniciamos nuestro estudio y nuestro tema. Padre, en esta mañana te doy gracias por el privilegio que nos concede de estar en tu casa, Señor. Ministranos a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que cada palabra, Señor mi Dios, sea iluminado en nuestra mente, en nuestro corazón, y tengamos el favor tuyo de aquello que escuchamos, Señor mi Dios, nos forme y nos conduzca sabiamente en el camino de la fe, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 ¿Qué tenemos en nuestra mente cuando escuchamos sabios? ¿O qué viene en nuestra mente cuando empezamos a escuchar acerca de alguien que es sabio? Quizás si vamos al mundo oriental encontramos a un Mahatma Gandhi, ¿verdad? Un calvo ahí. Bueno, algunos ya tenemos la calvicie de a poco, pero siempre nos imaginamos a alguien adulto con cabello blanco, y de esa manera lo imaginamos a la persona sabia. ¿Y qué dice la Biblia? Hay mucha información con respecto a la sabiduría en cuanto a la Biblia. Por ejemplo, en Proverbio dice, ¿verdad?, de que aquel que gana un alma es considerado sabio. Los evangelistas lo han interpretado en su hermenéutica directamente: aquel que gana un alma para el Señor es sabio, y realmente podría considerarse así. Y en el contexto del texto se refiere al que es sabio puede ganar un amigo. Sí, el que es sabio puede ganar una persona aliada. Jesús dijo también acerca de la sagacidad, ¿verdad? Porque muchas veces la palabra de Dios siempre está relacionada a la sabiduría, con ciencia, y también está relacionada con entendimiento. Entendimiento. Por ejemplo, Dios dice a Isaías en capítulo 43 de Isaías, el versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos que yo escogí para que me crean, me entiendan y me conozcan. ¿Sí? Y yo encierro la sabiduría en esos tres aspectos. ¿Sí? Aquel que conoce a Dios, entiende a Dios y cree en Dios. Pero una de las cosas que toda esta semana vine trabajando en mi mente fue Salomón. Porque todo el mundo aplaudimos a Salomón por la grandeza de la sabiduría que adquirió y ese corazón noble que al entrar en su gobierno, él pide a Dios sabiduría y Dios les concede. Entonces, para la filosofía, para el mundo filosófico, la sabiduría se adquiere por tres factores: la observación, la reflexión y la experiencia. Ese para el mundo filosófico, ¿sí? Se adquiere por la observación, y de hecho que en la ciencia de la metodología esas son una de las tres razones por la cual se adquiere una verdad, ¿sí? La experiencia, la observación y la reflexión. Pero ¿qué es sabiduría? ¿Es un don? ¿Es un fruto? ¿Es resultado de una experiencia según la Biblia? La Biblia lo llama en 1 Corintios 12, versículo 8, de que es un don del Espíritu Santo. Es un don. Y Pablo dice: pedir los mejores dones. Los dones te abren puertas, decía una frase del pastor Chuy Olivares, pero el carácter te la puede cerrar. Los dones te abren puertas, pero el carácter te la puede cerrar. Entonces, por los dones uno disfruta al dar, pero en el fruto uno tiene que trabajar, tiene que sacrificarse, tiene que dar lo mejor para el Señor. Una vez cuando era líder de jóvenes y teníamos que organizar un congreso, estábamos orando al Señor buscando un tema
Y nos vino esta palabra en la cual hoy voy a leer con ustedes en Efesios capítulo 5, versículo 15, 16. Mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, nosotros hicimos un eslogan y pusimos ahí: en campo minado, yo camino determinado. En campo minado, yo camino determinado. Y el planteamiento que le expusimos al enseñador de esa vez, Pastor Miguel Gil, le dijimos: ¿cómo los jóvenes pueden andar sabiamente en un campo minado de teorías que van en contra de la oración, en contra de la Trinidad de Dios, en contra de la realidad de Jesús, la resurrección de Cristo? ¿Cómo vivir en medio de tantas diversidad de conceptos y pensamientos y filosofías y de pensamientos urbanos que van en contra de los principios de Dios? Eso le pusimos al pastor, y el pastor les puso sobre cómo un cristiano debe conducirse sabiamente, y más en este tiempo, hermanos. El mundo es hostil, el mundo es violento. Y voy a traer una frase de un pensador, Aristóteles. Decía: la virtud del hombre consiste en el equilibrio de las cosas. La virtud del hombre consiste en el equilibrio de las cosas. Y yo creo que la sabiduría que Dios da es a vivir lejos de los extremos y saber vivir conforme a los principios de Dios. Entonces necesitamos de hombres y mujeres sabios. Paul Washer decía lo siguiente: un hombre de familia que no ora, que no consulta la palabra de Dios, es un hombre peligroso para su misma familia. Un hombre que no ora, que no lee las escrituras, es muy peligroso para su propia familia. Tenemos que ser gente que ame las escrituras, de la cual viene toda la sabiduría de Dios. Si bien también la Biblia nos dice en Santiago que debemos pedir a Dios sabiduría, y Él nos va a dar abundantemente y sin reproche, lo que hizo con Salomón. Dice que una vez un pastor en la época de los 90 visitaba mucho la iglesia del John Quixote, estaba a full, una iglesia del pastor David John Quixote en Corea, y era muy grande, 1 millón de miembros. Entonces él estaba empezando recién su ministerio con 300 miembros en su iglesia, y él dijo: quiero ir a ver cómo se manejan ellos y lograr un poco de su logística, cómo ganar muchas almas. Y bueno, y se fue, y le tocó estar en una de las reuniones, y había casi 15,000 personas solamente orando antes del culto. Y decía él: bueno, terminó todo, era maravilloso, yo estaba asombradísimo, y me tocó ir al hotel, y la persona que se sentó a mi lado era un guía, joven pastor. Y decía él: ¿cómo puedo entablar una conversación con él acerca de cómo hicieron para crecer tanto? Y bueno, entablaron primeramente la conversación en base a los miembros, cantidad de miembros. ¿Y cuántos miembros tú manejas? Y yo 300. ¿Y tú? Y le dice: yo empecé recién un ministerio, me dio la iglesia de 5,000 miembros, una iglesia pequeña, le decía. Y él dijo: wow, 5,000 miembros, una iglesia pequeña, yo tengo 300 y apenas voy. Dice: ¿y cómo haces? Porque ¿cómo alimentas a todos? Y él decía, el joven pastor le dijo: yo sé que me falta mucho, estoy empezando recién, pero vengo una vez a la semana, paso 24 horas orando a Dios. Y bueno, eso yo lo podría hacer, decía él, yo lo puedo hacer eso. Y después le dice: y con respecto a la Biblia, ¿cómo haces? Y eso sí me va a costar decirte, porque tengo mucha vergüenza. Yo sé que me falta mucho aún leer las escrituras, pero ¿cuánto le dedicas? Y él dijo: 1 vez al mes. Y el hermano entró dentro de sí y dijo: no, Dios, no puede ser, yo oro todos los días, leo la Biblia todos los días, y lee 1 vez al mes y vos le das 5,000 miembros, Dios. No puede ser.
Y ya le trozaba al pastor joven. En su mente él le estaba escuchando, pero también, ¿cómo puedes tener si no te acusa tu mente o algo así? Estaba pensando en contra del hermano. Y le digo, sí, hermano, yo sé que pones esa cara porque me falta aún. Y le dijo, ¿y cómo haces para leer una vez al mes? Y predicar las 4 domingos. Y le digo, yo empiezo con Génesis y termino en Apocalipsis una vez al mes. Y el hermano se quedó. Ahora hablemos de ti. No, suficiente. Vamos a hablar más de ti, le dice el hermano. Una vez al mes, lee toda la Biblia. Y aún decía en su humildad, decía, yo sé que me falta todavía tiempo para leer más. Qué tremendo el joven. 5,000 miembros. Hay que ser sabios, hermano. Hay que ser sabios cómo conducirnos. Dios pide eso, hermano. Dios pide que nos conduzcamos sabiamente en el camino del Señor. Y la palabra hace eso, hermano. La palabra hace eso. Quiero hablar un poco de un paralelismo de 2 sabios, los sabios de Dios en las Escrituras. Encontramos a Salomón, David también. Podemos encontrar también a Daniel, a José Daniel y sus amigos y José. Cómo pudieron conducirse en terreno hostil de manera sabia. Y lograr grandes hazañas, éxitos. Pero quiero hablar en específico, le recomiendo un libro llamado El perfil de 3 monarcas, que habla de la vida de Saúl, la vida de David, también Absalón y en parte de Salomón. Es un lindo material sobre el perfil de 3 monarcas. Y la palabra del Señor nos muestra, y esto yo llevaba en oración y le decía a Dios, ¿cómo Salomón, con toda la sabiduría que tenía, se descarrió? ¿Qué pasó con Salomón? ¿Cómo fue? Y voy a poner este cuadro de 2 hombres que supieron cómo manejar la sabiduría, pero uno terminó mal. David, que fue llamado conforme al corazón de Dios, y Salomón. Y por el tema del tiempo, voy a citar los versículos, pero voy a mencionando los hechos. David, cuando empieza su primer discurso como gobernador, como rey, como principal, se levanta él y hace una convocatoria a los sacerdotes y a todos los principales, y dice él en Primera de Crónicas capítulo 13 versículo 3, dice, bueno, los muchachos, vamos a volver a traer el arca. El arca representaba ¿qué? La presencia de Dios. Y usa una frase que es muy impactante. Dice, en la era de Saúl no le hicimos caso, no le prestamos atención a la presencia de Dios. ¿Y cuál va a ser mi primer mandato? Traigamos la presencia de Dios. Una de las cosas que David tenía, amaba la presencia de Dios. Podemos encontrar en varias partes textos bíblicos cuando David decía, yo me alegraba con lo que me decían a la casa de Jehová, iremos. Y podemos encontrar una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura. Estar en la casa del Señor, Dios envía bendición y vida eterna. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. David, los salmos está lleno de amar la presencia de Dios. Y él decía, bueno, mi primer acto no es crear viaductos, edificios, poner un plan económico. No, su discurso estaba basado, hay algo que nos hemos olvidado y la cual es necesario para poder conducirnos en victoria. ¿Cuál es? La presencia de Dios. Moisés dijo con respecto a la presencia de Dios, no me voy a mover ni un paso si no tengo tu presencia. Pero te puedo dar un ángel, no, Señor, tu presencia yo quiero. Y Elías fue más y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. La habitación. Miren, hermanos, desde la antigüedad, hermanos, hemos visto a Dios cómo se iba acercando al hombre. Por eso la Biblia lo llama un Dios cercano.
¿sí? Anteriormente se podía conectar o hablar con Dios a través de distintos hombres. Pero en la visitación de Cristo, en San Juan capítulo 1, versículo 13, dice: y habitó entre nosotros. Esa palabra es kenosé en el griego. Significa hizo su tabernáculo con nosotros. Hizo su tienda. Lo que para el judío él podía entender bien lo que Juan estaba diciendo. Porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios era sobre algunos. Y ellos veían la presencia de Dios sobre el tabernáculo física como una nube. Y cuando ellos veían, ellos se sentían leones, hermano. Cuando esa presencia estaba allí, ellos se sentían feroces. No tenían miedo de nada, porque ellos podían ver la presencia física de Dios como una nube sobre aquel tabernáculo. Y David dijo: yo voy a amar eso. Esto es mi garantía de por qué yo puedo llegar hasta el final de mis días, todas las veces en victoria. David nunca perdió una sola batalla. La única vez que perdió la batalla fue cuando no se presentó a pelear. Solo esa vez perdió la batalla. Nunca perdió una sola guerra. Y todas las veces que David se presentó, siempre fue consultando a Dios. Nunca dijo: voy a ir a la victoria porque yo soy un guerrero, porque yo soy un poderoso, porque yo soy un victorioso. No, digo: porque Jehová está conmigo. Y consultaba a Dios. Siempre consultaba a Dios. ¿Debo ir a pelear con los filisteos? Anda. Cuando le decía: no, rodeale nomás, no le vaya a enfrentar, hacía eso. Es maravilloso. Esto me hace suponer una película de Rambo. ¿Alguien vio la película de Rambo? Fue simpático esa vez, porque Rambo estaba solamente con su coronel y estaban observando a distancia todos los enemigos que eran árabes. Y le pregunta al coronel: son muchísimos, le dice el coronel a Rambo. Sí, le dice: ¿y qué vamos a hacer? Vamos a rodearlo. Y ellos eran dos nomás. Vamos a rodearlo. Y algo así se siente el cristiano. David, yo creo que se sentía así. Son muchísimos, David, pero Dios está con nosotros, vamos a rodearlo. David se sentía seguro en su Dios. Su primer discurso estaba basado en la presencia de Dios, lo que era importante. Salomón empezó bien. Y el consejo de David fue eso a Salomón: ten a Dios en primer lugar. No lo deseches, porque si vos le desechás, Él te va a desechar. El primer discurso de Salomón se encontraba en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9. Salomón dijo: ciertamente es grande el pueblo de Dios y yo soy un joven. Se cree que tenía 20 años cuando empezó su reinado. Soy joven, Señor. Necesito sabiduría para manejar un gran pueblo. Y Dios le concede. Dios le concede sabiduría. Y es una sabiduría mucho más que los egipcios. Los egipcios estaban avanzados en ciencia. Y cita la Biblia a grandes hombres exponentes de la sabiduría. Y Dios dice: sobre todo ellos, Salomón era mucho más grande. Mucho más grande. El gobierno de David estaba basado en guerra. David lo que veía, conquistaba. Se iba y peleaba y Dios le daba la victoria. El gobierno de Salomón, por eso se llama Salomón, que significa pacífico. Dios le dijo a David: levantaré uno de tu espalda, ¿sí? Un hombre que le pondrás por nombre Salomón, pacífico. Su gobierno fue de paz. Por eso que él pudo componer varios salmos, varios proverbios y varios ¿cómo se dice? Poesías. Porque en un momento de guerra tú puedes construir algo de poesía. Algo Pablo, vamos a hacer ahí. Ojalá se mutilen los que dividen la iglesia. Pero era difícil para David, pero para Salomón era un gobierno de paz. Era un gobierno tranquilo.
David conquistó y sometió todo. Nunca hizo alianzas si no fuera por Dios. Salomón sí, se basó mucho su gobierno en alianzas. Y fruto de esas alianzas, la mayoría de sus esposas eran fruto de la alianza con gente que no tenía que hacer alianzas. Como ser Egipto, la esposa que consiguió de la hija de Faraón. Siempre fueron basadas en alianzas. En Reyes capítulo 3, versículo 1. ¿Quién diseñó el templo? David. Y nunca se rebeló contra Dios, porque nunca le dijo a Dios, pues yo diseñé, Señor, yo junté todo, fue el fruto de mi sacrificio, Señor, tener todo esto para construir mis planes, yo deseo, Señor. David era tremendo con respecto a la presencia de Dios, admiraba mucho y anhelaba mucho la presencia de Dios. Imagínense, hermano, se cree que tenía 5,000 levitas que eran específicamente para la administración de alabanza y adoración a Dios. Algunos dicen 8,000, otros dicen 4,000. La Biblia dice 4,000, pero añade un poco más. Pero en total eran 24,000. En total, ahí estaban porteros, estaban los que cuidaban los utensilios, los que cuidaban la ropa del sacerdote, 24,000. Hermanos, y poné esos 24,000 una vez al mes que cobren sueldo mínimo. ¿Cuánto es? Muchísimo dinero. 24 horas de alabanza y adoración en el templo, en la casa del Señor. David invirtió dinero en aquello. Salomón construyó el templo en 7 años. Terminó. 7 años le dedicó al templo. ¿Y saben cuánto tiempo le dedicó él a su propio palacio? Doblegó 13 años. 13 años. Bueno, ¿quién haría teniendo todo el oro? Yo me enfocaría también a construir todo un palacio. Por eso la reina Saba, cuando llegó, se sorprendió. Qué tremendo es lo que construiste. David diseñó y organizó el templo, cómo tenían que funcionar los sacerdotes, cómo tenían que trabajar. Y Salomón organizó su reino. David exaltaba la sabiduría de Dios. Y Salomón fue exaltado por su sabiduría. David decía, contemplaba yo los cielos y la tierra, miraba la grandeza de aquello y decía, ¿qué es el hombre, Dios, para que pongas el ojo en ello? ¿Qué es el hombre, Dios? En el Salmo 19 decía, los cielos declaran, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Admiraba David la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. David fue llamado conforme al corazón de Dios. Conoció al Dios de la sabiduría. Salomón desvió tras los dioses su corazón. Él conoció una parte de Dios. Y yo me hice todo este tiempo una pregunta: ¿cómo es que Salomón se extravía del camino siendo tan sabio? Dios te puede dar dones, hermanos. Puedes ser carismático, puedes usarlo todo lo que quieras. Pero si no conoces a Dios, podrías irte al infierno con los dones que Él te dio. Por eso que en Mateo 7:21 dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La sabiduría es el uso adecuado del conocimiento, decía Charles Spurgeon. La sabiduría es el uso adecuado del conocimiento. No hay necio tan grande como un necio con conocimiento.
Pero saber utilizar el conocimiento es de sabios. Es de sabios. Salomón usa la sabiduría de Dios enfocando hacia la naturaleza. Más tarde Jeremías termina diciendo 33:3: clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más añade? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero enfócate a mí. Yo te voy a dar la sabiduría, pero enfoca tu sabiduría en conocerme, en entenderme. Te voy a dar ciencia, pero enfoca eso en conocerme. La Biblia dice que Salomón enfocó, dice, en los árboles, enfocó en los animales, en los peces, y Dios le daba ciencia sobre aquello, pero nunca levantó la mirada sobre aquel que le dio la sabiduría. ¿Qué grandes cosas pudo haber pasado si Salomón enfocaba toda esa ciencia en Dios, en conocer a Dios? Y David, con lo poco que tenía, lo enfocó en Dios y dijo: este es de mi agrado, este sí me quiere conocer. Esto pasa en Romanos, cuando Pablo le dice y escribe en capítulo 1, versículo 21, dice: lo que es conocido de Dios le fue revelado al hombre. Mas el hombre, ¿qué hizo el hombre con aquello? Con todo ese conocimiento, dice, se envaneció en su razonamiento, ¿sí? Y profesando ser sabios, se hicieron, y por tanto Dios lo desechó a cosa abominable. ¿Qué hizo el hombre con esa sabiduría dada? Dios se hizo manifiesto. Dice, ellos se profesaron siendo ser sabio, sin embargo terminaron siendo necios. Entonces es de sabios reconocer a Dios. En primer lugar, si quieres ser hallado sabio, reconoce a Dios. No puedes hacer nada sin Él. No puedes hacer nada sin Él. No vas a ir lejos sin Él. Segundo paso, con respecto a si quieres ser llamado sabio, ora, hermano, ora. Pasa tiempo con Dios a solas. Pregúntale a Dios, Dios te va a responder. Dios no es mezquino, hermano. Habla poco, pero cada vez que habla es exacto. Habla exacto, Dios habla exacto. Dios responde la oración de cada uno de nosotros. Tenemos que ser, hermano, la mujer y el hombre que ora, se le abren puertas. Alguien dijo una vez que cuando tú oras, la oración te lleva donde nunca has estado y delante de quien nunca jamás te imaginaste estar. Sí. Hace poco oí algo que me sorprendió y me dejó encantado por la oración. Spurgeon estaba en Londres, en la catedral, con más de 5,000 miembros, y Dios le dice, o sea, Dios le toca para comprar un lugar donde pueda levantar un orfanato. Y él se va y se presenta al dueño del agente inmobiliario y le dice: ¿cuántos pides por la casa? Y tanto, le dice. Le dijo: yo tengo tanto. Y se ríe el agente inmobiliario. Vos estás loco, le dijo. Vos estás loco. Es ni el 10% de lo que me pides. Me pide el dueño. Le dice: ok, eso es lo que yo te ofrezco, toma mi tarjeta, si cambias de opinión me llamas, le dice. Y pasó el día y le llama al dueño y le dice: ¿hay algún interesado en mi casa, alguien que quiera comprar? Sí, apareció un loco por ahí que ofreció una miseria por tu casa. ¿Y quién es? Le dijo. Y Charles Spurgeon, le dijo. Y se quedó. ¿Charles Spurgeon? Sí, él vino y quiere mi casa. Sí. ¿Y qué le dijiste? Que no, es algo que nos sirve ese dinero para nosotros, lo que queremos. Llámalo y dile que le vendemos la casa por ese monto.
Vos estás loco, le dijo. No, le dijo. Si él se va a orar, Dios le va a dar gratis mi casa. Qué tremendo, hermano. Si él se va a orar, Dios le va a dar gratis mi casa. Qué tremendo, hermano. Que la gente diga así: si ese hombre ora, Dios abre puertas. Le responde Dios a ese hombre. Qué tremendo, hermano. Esta era la preocupación de Pablo. Pablo, ya anciano, le escribe a Timoteo, su discípulo, y le dice Pablo en 1 Timoteo 4:12 en adelante: sé ejemplo en palabra, conducta, fe, amor, espíritu y pureza. Y va diciendo: procura en las escrituras, en la doctrina. Y terminando esa parte dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina de la palabra, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a todo lo que te escuchase. A ese hombre necesitamos hoy en día. Gente de oración y gente de palabra, que se levanten en medio de la congregación y conduzcan a la iglesia. Una vez un joven en su momento de crisis me llama: David, hice algo malo y necesito que me ayudes. ¿Qué pasó? Me dice: quedé con una mujer en un motel. Y ahí Dios dice: tráelo ahora en tu casa. Y era un viernes a la noche. Y le dije: fulano de tal, ahora mismo apagame ese teléfono. 20 minutos te doy para que esté en la ruta ahí enfrente de Florida. Yo me voy a ir a buscarte de ahí. Apagame ese teléfono. Porque detrás de esto hay una bendición. Cuidado. Ahora. No, pero ya me quedé. Ya se dan el teléfono. Última vez y yo ya me voy a buscar de ahí. Y me fui a buscarle, hermano, y le traje en casa. Me dice: mira, me está llamando, ya está ahí. Apagame ese teléfono. Nunca más lo vuelvo a hacer. 3 meses después consiguió una novia, se casó y hoy es un empresario en una ciudad del interior. ¿Qué iba a pasar, man? Le decía yo, si vos te ibas allá. Quizás te perdías toda esta bendición. Para nosotros, nuestros pastores son ellos, personas sabias, que te van a decir: no cometas esto, no hagas esto. Los padres mismos: hija, yo sé que te conviene. Ay, papá, qué abusivo eres. Se le pasa. Pero es de sabios, hermano, gente que ora y escucha el consejo, dice Proverbios, que escucha los consejos. ¿Sí? Está atento, Timoteo. Estás empezando el ministerio. Cuídate de ti mismo y de la palabra. Eso te hará sabio para alcanzar la salvación. ¿Sí? Y era la preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo. En Colosenses demuestra esta preocupación. Y con esto termino. Todos decimos así, pero al final nos extendemos media hora más, ¿verdad, pastor? Eso aprendí de mi pastor. Colosenses capítulo 1. No, yo voy a tratar de adecuarme al tiempo. Colosenses capítulo 1. Una vez escuché un consejo y me gustó. A lo mejor él sabe y se acuerda. Me decía: David, yo empezaba recién el ministerio de la enseñanza, y me decía: en 20 minutos decís todo lo que sabes. En 30 minutos decís lo que no sabes. Pasás 40 minutos, cualquier cosa ya está diciendo. ¿Quién fue el consejero? Fabián. Por eso siempre termina en 20, 25 minutos. ¿Me acordaba, pastor? Ya, me acuerdo bien, yo me acuerdo. Bien, por eso voy a tratar de cumplir ese tiempo. Pablo estaba preocupado por esta situación. Y le dice a la iglesia de Colosas en el capítulo 1 de versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos estas cosas acerca de ustedes, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos ¿de qué cosa? Del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? Pablo ora por la iglesia, por su iglesia. Dios le dé a ustedes, ¿qué cosa? Sabiduría. Sabiduría y inteligencia espiritual. El propósito de la sabiduría, vamos a designarlo un poco más ahí. Dice, en primer lugar, es agradarle a Dios. ¿Qué hizo Salomón? Se agradó a sí mismo. Amontonó fortuna, amontonó caballos, mujeres, se agradó a sí mismo. En primer lugar, la sabiduría que nosotros necesitamos de Dios es para agradarle, para saber cómo andamos, ¿sí? Sabiamente. Sabiamente. El segundo punto que Pablo cita dice, llevando buenos frutos. ¿Qué son los frutos? Ya dijimos la diferencia entre los dones. Los dones, uno es para la iglesia, uno recibe y da para la iglesia, ¿sí? ¿Usted cuándo ha visto que la vaca produce leche y toma su propia leche? Lo produce para otro, ¿sí? Entonces yo recibo los dones de Dios y es para edificación de la iglesia, ¿sí? Sean sabios, pongan los dones que Dios les dio al servicio de la iglesia, ¿sí? Y después dice frutos. Los frutos cuesta, hay que trabajarlo, hay que regarlo, ¿sí? Hay que esperar que el sol queme un poco. Y Dios tiene su tiempo para hacerlo. Y luego dice creciendo en el conocimiento de quién es Dios. Y acá la palabra conocimiento tiene que ver con encarnar a Cristo. ¿Qué significa encarnar a Cristo? Identificarme con Él. Que cada vez la gente me mire y vean a Cristo en mi vida. Que cada vez que la gente me mire, ese sí sabe cómo conducirse. Con sabiduría, es un sabio. Vamos a ubicarnos de pie. Hermanos, como padres, como líderes de hogares, madres que tienen hijos, y como adultos, jóvenes, necesitamos ser llenos de la sabiduría de Dios. Pablo dijo, si esta sabiduría reciben, úsenlo para agradar ¿a quién? A Dios. Y hay dos formas de agradar a Dios. Uno, siendo íntegros. Y la integridad nace de la intimidad con Dios. Paso tiempo con la palabra, paso tiempo con la oración y voy conociendo cómo Dios actúa. Dios es. Muchas veces podemos actuar por nuestras emociones y nos puede conducir al camino erróneo. Una de las cosas, hermanos, escuchen, la voluntad de Dios se conoce en la espera. Nunca actúen rápido, salvo que sea urgente. Pero si están urgente, no te olvides de lo importante, la oración. ¿Sí? La oración. Si estás en urgencia, ora. Ora. Ora al Señor y entrégaselo. Porque ese es un paso importante. La mayoría de la gente termina en urgencias porque han olvidado la cosa importante. ¿Sí? En una ocasión, hermanos, me tocó ir no me acuerdo el nombre ahora, de Yatitaú, queda 2 horas por ahí, no sé si ubicaba, Mayor Otaño. Me habían invitado para un congreso de jóvenes. Hermano, ya soñaba, yo empezaba recién en el ministerio. A soñaba ya, 600 personas. Toda la sabiduría que Dios me dio, lo centré en mí. Siendo de acá yo vuelo, ya, tremendo. Me voy, hermano, todo el camino. Y ustedes saben, hermano, ese lugar, ahora ya todo asfaltado, pero en esa época era toda arena roja. Y cuando llueve, camión no entra, ni sale.
Y me llevó a solamente hasta Yatutag. Y estaba el pastor González. Y yo me subo al púlpito y le digo al Señor, bueno, ¿por qué será que no puedo ir a predicar allá, Señor? Bueno, por lo menos voy a predicar en la iglesia Yatutag, porque ahí hay más personas también que quieren conocer. Y abrí mi Biblia, le dije al pastor González, sí, van a predicar el sábado con los jóvenes y ya está. Y me subí, hermano, para predicar y yo, ¿qué? Y se fue la luz. Y no tuvimos la predica, solo cantamos esa vez. Y yo me frustré, hermano, me frustré y le dije a Dios, ¿qué onda, Dios? Que yo estuve en pecado, algo hice mal, no sé, Señor. Y no quería, Señor. Y no se daba la puerta. Y ya me estaba enojando con Dios. Y luego terminó todo, no se abría el tiempo por nada del mundo. Entonces el pastor me llevó en una camioneta a un puesto donde se paraba el bus. Y de ahí el bus me llevó a Encarnación, ya más tranquilo. Y como tenía tiempo de sobra, porque un día nomás me quedé prácticamente en ese lugar, le llamé a una familia y le dije, miren, estoy acá, si por ahí quieren pasar un tiempo, ¿puedo pasar un tiempo con ustedes? Le dije, la familia Sánchez. Sí, claro, me dijo, pueden pasar. Y me fue a buscar al hermano y estuvimos ahí el primer día. Esa primera noche, los hijos del hermano eran jóvenes y tuvimos un culto así relámpago y ellos invitaron a todos los jóvenes de su barrio. Y vinieron los jóvenes y eran como 14. No, 7, la primera noche fue 7 y luego más fueron un poco más. Y me dijeron, terminé todo yo, y uno de ellos me dijo que él estaba a punto de quitarse la vida porque no había significado, ¿verdad? Para él no había significado de propósito en la vida. Y hablé de Cristo y estaba ministrando en ese tiempo. Y luego pasó, me dice, yo ya tengo que volver, le dije a la hermana, y me dijo, hermano, los muchachos quieren que tenga una noche más porque quieren traer más jóvenes. Si puedes quedarte. Ok, voy a quedarme. Y ahí Dios me enseñó, me dijo, David, a partir de ahora yo te llevaré ante la gente que yo quiero y me vas a servir. Si hay 5, te vas a ir donde hay 5. Nunca más quiero que tengas ese pensamiento, David. Si yo te doy 2 personas, a ellos le vas a hablar. No son tus expectativas lo que te van a llevar al cielo. Obedéceme, es de sabio. Oramos. Padre, he compartido tu palabra, Señor. Señor, como padres, como hijos tuyos, Pablo nos exhorta que debemos conducirnos como sabios, no como necios, porque los días son difíciles, Dios. Allá en el mundo afuera, Dios, hay desafíos contra la ideología, contra falsas doctrinas. Y uno tiene que tener equilibrio, Dios, para no ir a los extremos, Dios. Hay tanta información. Lo relativo está gobernando en todos lados, Dios. Todo es relativo. Hay pensamientos, filosofías, Señor, que nacen, Señor mi Dios, con la idea de ir en contra de tus principios, Señor. La educación de nuestros hijos, Señor, territorio difícil es lo que nos espera allá afuera, Dios. Pero podemos encontrar refugio cuando oramos, cuando nos sometemos en la oración y la palabra de Dios. Seremos conducidos sabiamente. Y si hacemos esto, Pablo le dice a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a todos los que te siguen. Señor, levanta Pablo, sabios en tu casa. Levanta a Bernabé en tu casa. Levanta, Señor, a los Danieles, a los José, Señor mi Dios. Que no solamente, Señor, busquen la sabiduría por la riqueza, sino que busquen la sabiduría para enfocarla y conocerla al Dios de la sabiduría, Señor. Porque Jeremías 9:23 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, mas alabes el que quiera alabarse en conocer a Jehová su Dios. Padre, que tu gracia sea sobre nosotros. Y he compartido tu palabra, Señor. Que esto sea, Señor, como un fuego en su corazón, como lo pasó en el corazón de Jeremías, Dios.
que todos los que han escuchado este mensaje, Señor, puedan tener un deseo de conocerte. Y que tú eres conocible, Dios. Que tú eres conocible. Tú te das a conocer a todos aquellos que tienen un arduo deseo de conocerte. Así como fue con el eunuco etíope. Tenía un arduo deseo de conocer al Dios de Isaías. Y Dios usó a a Felipe, Padre. Usaste su vida y apenas llegó la luz a su corazón. He aquí hay agua que impide que yo me bautice, Señor. Tú hiciste la obra, Señor. Y yo creo que así serán mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Le doy el espacio al pastor.